Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Darkseid en el canal de FM Control y esta vez vamos a resolver las integrales del libro de Spivak. Las de cambio de variable, las integrales directas ya se resolvieron. Ahora vamos a las integrales por cambio de variable. Primero que nada tenemos esta integral. Lo que tenemos que identificar, como en todas las integrales de cambio de variable, es el cambio de variable evidente. El cambio de variable que yo voy a tomar va a ser esto que está aquí, es decir, u va a ser igual a e a la x por e a la x solamente, que es el argumento de mi función senoidal. Ahora, decimos que la diferencial de u es igual a e a la x por mi diferencial de x. Despejando mi diferencial de x, tendría que la diferencial de u entre e a la x es igual a la diferencial de x. Así que vamos a sustituirlos en mi integral inicial. Esto sería igual a la integral de, vamos a checar algo sumamente importante que tenemos que ver aquí. Lo que yo tomé como el cambio de variable es el argumento de mi función e a la x, no esta función como tal e a la x. ¿Por qué? Es muy diferente tomar el argumento de esta función a tomar toda la función, debido a que no nos va a dar exactamente lo mismo. Es decir, el cambio de variable u igual a e a la x, yo no voy a poner u de seno de u, porque, repito una vez más, yo tomé como cambio de variable el argumento de mi función senoidal. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy rápido. Si yo tengo x cuadrada, me va a dar una gráfica de una parábola, pero si yo tengo el seno de x, la gráfica va a cambiar radicalmente. Entonces, es muy diferente decir que yo tengo el argumento de la función a una función completamente diferente. Entonces, por lo tanto, e a la x se queda sin ser tocada y lo que realmente se toca es el argumento de mi función, que en este caso fue mi cambio de variable, por mi diferencial de x, que es la diferencial de u entre e a la x. Y ahora sí, puedo cancelar este e a la x con este e a la x y decir que tengo la integral del seno de u por mi diferencial de u. Esta es una integral completamente directa y la integral del seno de una función es menos coseno de u. En este caso, regresando a mi cambio de variable, sería el menos coseno de e a la x más mi constante de integración, y ese sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí, x que multiplica a e a la menos x cuadrada. Vamos a ver cuál es el cambio de variable. El cambio de variable que yo voy a tomar va a ser el argumento de mi función exponencial, es decir, menos x cuadrada. Entonces, mi diferencial de u va a ser igual a menos 2x por mi diferencial de x. Despejando mi diferencial de x, tendría que la diferencial de u entre menos 2x es igual a mi diferencial de x. Así que vamos a regresar a nuestro cambio de variable. Esto sería igual a la integral de x de e a la u por mi diferencial de u entre menos 2x. Esto sería igual a x con x se van y me quedaría la integral de e a la u por mi diferencial de u entre menos 2. Sacando las constantes de mi integral, tendría que esto es igual a menos 1/2 de la integral de e a la u por mi diferencial de u. Esto sería igual a menos 1/2 que multiplica al resultado de la integral. La integral de e a la u por la diferencial de u es e a la u, por lo tanto sería e a la u. Regresando a mi cambio de variable que tenía inicialmente, tendríamos que menos 1/2 de e a la menos x cuadrada más mi constante de integración sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Primero que nada, vamos a ver cuál es el cambio de variable. Si nosotros tomamos como x el cambio de variable, tendríamos que u es igual a x por mi diferencial de u sería igual a mi diferencial de x. Por lo tanto, al sustituirlo dentro de mi integral inicial, esto no se podría cancelar, por lo tanto tendría dos variables, entonces no me es conveniente aplicar ese cambio de variable. El cambio de variable que yo voy a utilizar va a ser u es igual a toda la función logaritmo de x.
Recuerden que también no solamente depende de ver qué es el cambio de variable, sino que tenemos que ver un poquito más allá. Es decir, que la diferencial de esto me dé como resultado una cantidad o una expresión tal que al despejar se pueda cancelar con la otra función que me está, por así decirlo, estorbando. Entonces decimos que la diferencial de u es igual a 1 entre x por mi diferencial de x. Despejando mi diferencial de x, tendría que esta x que está dividiendo pasa multiplicando. X por mi diferencial de u es igual a mi diferencial de x. Entonces, a esto es a lo que me refería. Debemos de ver un poquito más allá. Entonces, esto sería igual a la integral de u entre x por mi diferencial de x, que es x por mi diferencial de u. Cancelamos x con x y esto sería igual a la integral de u por mi diferencial de u. Esta integral se va a resolver como una integral de función exponencial, es decir, u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1. Así que esto sería igual a u a la 1 más 1 entre 1 más 1. Esto sería igual a u al cuadrado entre 2. Regresando a mi cambio de variable inicial, tendría que es el logaritmo de x al cuadrado entre 2 más mi constante de integración, y este sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio que tenemos aquí. No se vayan a ir con la finta, esto no es una división de polinomio entre monomio, es decir, yo no puedo separar esto como fracciones de mismo denominador, de ninguna manera. Ahora, tenemos que ver cómo resolver esto que está aquí. ¿Cómo podríamos resolver esto que está aquí? Si hacemos como cambio de variable todo esto, es decir, u es igual a e a la 2x más 2e a la x más 1, mi diferencial de u tendríamos como 2e a la 2x más 2e a la x más 1. Por lo tanto, no podría cancelarlo con el término e a la x que tengo en el numerador. Ahora, lo que tengo que hacer primero es realizar un paso algebraico. Y lo que me gusta de este libro es eso, que las integrales no son como tal ya directas o el cambio de variable es luego evidente. Es decir, nosotros necesitamos manejar un poco de álgebra o aritmética para poder resolver estas integrales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reescribir la expresión e a la x por mi diferencial de x entre, esta vez voy a separar o voy a factorizar esto que está aquí como un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a recordar rápidamente cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Decimos que es la raíz de e a la 2x. Entonces, la raíz de e a la 2x es e a la x. La raíz de 1 es igual a 1. Esto multiplicado por un 2 me tiene que dar este término que está aquí. Y sí, es 2e a la x, 2e a la x. Entonces, puedo factorizar esto que está aquí como un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, e a la x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, una vez que hice eso, ahora todo va a ser más fácil porque mi cambio de variable yo lo puedo tomar como esto que está aquí, es decir, u es igual a e a la x más 1, mi diferencial de u es igual a e a la x por mi diferencial de x, y la diferencial de u entre e a la x es igual a mi diferencial de x. Ahora, vamos a sustituirlo en mi integral inicial, es decir, la integral de e a la x por mi diferencial de x entre u al cuadrado. Pero recuerden que la diferencial de x no es diferencial de x, es diferencial de u entre e a la x. Ahora sí, entonces este e a la x con este e a la x se van y esto me quedaría la integral de la diferencial de u entre u al cuadrado. Subiendo este u al cuadrado del denominador al numerador con el signo del exponente contrario sería u a la menos 2 por mi diferencial de u.
Esto es una integral completamente directa de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1. Así que esto sería igual a u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Esto es igual a u a la menos 1 entre menos 1. Por lo tanto, esto es igual a menos u a la menos 1. Regresando a mi cambio de variable que tenía inicialmente, esto es igual a menos e a la x más 1 a la menos 1. Pero recuerden que no se acostumbra a dejar los exponentes negativos, por lo tanto, esto sería igual a menos 1 entre e a la x más 1 más mi constante de integración, y ese sería el resultado de esta integral. Entonces, solamente quiero recordar y hacer notar algo sumamente importante, y es que si ustedes dudan con el resultado de la integral, solamente derívenlo y nos va a dar la función original. Entonces, si ustedes dudan de este resultado, solo lo derivan y nos tiene que dar esto que está aquí. Y pues obviamente separándolo o desarrollando el binomio, ya me daría esto que tengo aquí. Por lo tanto, ese sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Primero que nada, yo voy a tomar mi cambio de variable como el argumento de esta función. Nótese bien, el argumento de la función, no la función e a la x, sino el argumento de mi función exponencial, es decir, u es igual a e a la x, mi diferencial de u es igual a e a la x por mi diferencial de x, y mi diferencial de x va a ser igual a la diferencial de u entre e a la x es igual a mi diferencial de x. Recuerden una vez más que yo tomé el argumento de la función, entonces esto va a ser igual a la integral de e a la u de e a la x por mi diferencial de u entre e a la x. Cancelando e a la x con e a la x, tendría que esto es igual a la integral de e a la u por mi diferencial de u. Esto sería igual a la integral de e a la u por la diferencial de u, solamente es e a la u. Y regresando al cambio de variable que tenía inicialmente, esto sería igual a e a la x más mi constante de integración, y este sería el resultado de esta integral. Y bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Primero que nada, esta integral se puede resolver por sustitución trigonométrica, pero debido a que estamos solamente en sustitución o cambio de variable común y corriente, yo tengo que agarrar un cambio de variable de tal manera que pueda eliminar esta x que está en el numerador. Es decir, yo no puedo agarrar como cambio de variable toda la función que está en el denominador. No puedo decir que u es igual a 1 menos x cuarta. ¿Por qué? Al derivarse me quedaría menos 4x cúbica. Y si lo cancelamos con el de arriba, me quedaría un x cuadrada en el denominador. Cosa que no me serviría para absolutamente nada, porque el cambio de variable de eso se trata, de cancelar las variables que teníamos inicialmente para poder transformarlo en una integral completamente directa. Entonces, solamente quiero que veamos algo, y es que yo puedo escribir esta integral como x por mi diferencial de x entre la raíz de 1 menos x cuadrada al cuadrado. Recuerden que puedo aplicar ley de los exponentes, y 2 por 2 pues me da este 4. Lo único que estoy haciendo es facilitando mis cosas para poder hacer el cambio de variable de una mejor manera. Es decir, yo voy a tomar ahora como cambio de variable esto que está aquí, es x cuadrada solamente. Por lo tanto, voy a decir que mi diferencial de u es igual a 2x, y mi diferencial 2x por mi diferencial de x, y mi diferencial de u entre 2x es igual a mi diferencial de x. Regresando estos cambios de variable a mi integral inicial, tendría que esto es igual a la integral de x entre la raíz de 1 menos u, que recuerden que u es todo esto que está aquí, pero a su vez estaba siendo elevada al cuadrado, entonces es u cuadrada, por mi diferencial de u entre 2x. Y si nos damos cuenta, gracias a esto que hice
puedo cancelar esta x con esta x y ya no tengo esa variable x que realmente hubiera estado sobrando si hubiéramos tomado todo esto. Por lo tanto, esto es igual a la integral de la diferencial de u entre 2 raíz de 1 menos u cuadrada. Saco todas las constantes de mi integral y esto será igual a 1 medio de la integral de la diferencial de u entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Y gracias a las técnicas y fórmulas de integración directas, sabemos que esto que está aquí es una integral completamente directa, que me dice que es 1 medio de esto, me da como resultado el arcoseno de mi función u solamente, y regresando a mi cambio de variable inicial, esto sería igual a 1 medio del arcoseno de x cuadrada más mi constante de integración, y esto ya sería ahora sí el resultado de esta integral. Bueno, y ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. El cambio de variable es sumamente obvio y vamos a decir que entonces u es igual a el cambio de variable va a ser el argumento de mi función exponencial, es decir, la raíz de x. Mi diferencial de u es igual a... todavía no podemos derivar esto como tal, así que primero vamos a pasarlo a su modo exponencial, es decir, u a la x a la 1 medio. Y ahora sí, sacando mi diferencial de u es igual a 1 medio de x a la 1 medio menos 1, pues es menos 1 medio por mi diferencial de x. Despejando mi diferencial de x tendría que 2 por mi diferencial de u entre x a la menos 1 medio es igual a mi diferencial de x. Por lo tanto, voy a escribirlo de esa manera. Es decir, la integral de e a la u entre la raíz de x, porque recuerden que el cambio de variable es el argumento de mi función, de 2 veces la diferencial de u entre x a la menos 1 medio. Ahora, puedo escribir este raíz de x como x a la 1 medio o este x a la menos 1 medio, pasarlo al numerador y después pasarlo a su modo radical, pero voy a pasar esto a su modo exponencial. Es decir, la integral de e a la u entre x a la 1 medio por 2 diferencial de u entre x a la menos 1 medio. Esto sería igual a la integral de e a la u por 2 diferencial de u y x a la 1 medio por x a la 1 medio. Recuerden que es una ley de los exponentes en el que me dice que se queda la misma base y los exponentes se suman. 1 medio menos 1 medio es 0, x a la 0 es 1. Cualquier cosa a la 0 es 1, entonces ya no hay necesidad de ponerlo. Sacamos las constantes de mi integral y esto sería igual a 2 que multiplica a la integral de e a la u por mi diferencial de u, y esto sería igual a 2, la integral de e a la u por la diferencial de u solamente es e a la u, y 2 por e a la u, regresando al cambio de variable que teníamos inicialmente, quedaría como 2e a la raíz de x más mi constante de integración, y este sería el resultado de esta integral. Bueno, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Es una integral bastante directa, rápido y fácil, a diferencia de las integrales que hicimos anteriormente. Es decir, voy a decir que mi cambio de variable es igual a 1 menos x cuadrada. Por lo tanto, mi diferencial de u es igual a menos 2x por mi diferencial de x. Despejando, tendría que mi diferencial de u entre menos 2x es igual a mi diferencial de x. Así que vamos a regresar a nuestro cambio de variable y tendríamos que la integral de x que multiplica a la raíz de u, que es nuestro cambio de variable, va a multiplicar a mi diferencial de u entre menos 2x. Esto me daría como resultado x con x se van y me quedaría la integral de la raíz de u por mi diferencial de u entre menos 2. Sacando las constantes de mi integral, eso sería igual a menos 1 medio de la integral de la raíz de u por mi diferencial de u. Esto sería igual a menos 1 medio de la integral de u a la 1 medio por mi diferencial de u.
Y esto me daría como resultado menos 1/2 de la integral de esto. Esta integral es una integral completamente directa de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1. Es decir, menos 1/2 va a multiplicar a u a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1. Esto me daría como resultado menos 1/2 que multiplica a u a la 3/2 entre 3/2. Esto me daría como resultado medios por medios y extremos por extremos, menos 1/2 que multiplica a 2u a la 3/2 entre 3. Por lo tanto, regresando a nuestro cambio de variable y multiplicando, bueno, primero vamos a multiplicando las fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, tendría como resultado menos 2 con 2 se van, entonces sería menos u a la 3/2 entre 3. Y ahora sí, regresando a mi cambio de variable inicial, que es esto, tendría que es menos 1 menos x cuadrada a la 3/2 entre 3 más mi constante de integración, y ese sería el resultado de esta integral. Bueno, entonces, ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Es una integral bastante bonita. Y una vez más, vamos a ver o vamos a recordar y tratar de ver un poco más allá. Y ver cuál de estas dos funciones, ya sea logaritmo de coseno de x o tangente de x o solamente coseno de x, al momento de derivarse me pueda dar una cancelación de, en este caso, tangente de x. Miren, si tomamos el cambio de variable como coseno de x, su diferencial de u sería igual a menos seno de x solamente. Entonces tendríamos todavía que enfrentarnos con un tangente de x, cosa que no nos sirve para nada. Si tomamos tangente de x como diferencial de x, nos saldría secante. Y pues no hay ningún secante. Ahora, lo que podemos hacer aquí es tomar todo esto que está aquí, que es el logaritmo del coseno de x. ¿Por qué? Porque decimos que u es igual a el logaritmo del coseno de x. Entonces, mi diferencial de u es igual a 1 entre el coseno de x por la diferencial del coseno de x, que es menos el seno de x por mi diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de u es igual a menos el seno de x entre el coseno de x por mi diferencial de x. Ahora, utilizando identidades trigonométricas, sabemos que diferencial de u es igual a menos tangente de x por mi diferencial de x, porque recordemos que tangente es seno de x entre coseno de x. Y ahora sí, despejando mi diferencial de x, tendría que la diferencial de u entre menos el tangente de x es igual a mi diferencial de x. Así de fácil. Entonces podemos decir que esto es igual a la integral de u de tangente de x por mi diferencial de u entre menos tangente de x. Ahora, tangente de x con tangente de x se van, y esto sería igual a la integral de u a la diferencial de u entre menos 1, por el menos que está aquí. Sacando las constantes de la integral, solamente tendría que esto es menos la integral de u por mi diferencial de u. Recordemos que cualquier cosa entre 1 es esa misma cosa, más entre menos me va a dar menos. Es el signo general de la fracción. Entonces quedaría de esta manera la integral. La integral ya es una integral completamente directa, de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1. Así que esto sería igual a menos u a la 1 más 1 entre 1 más 1. Por lo que esto sería igual a menos u al cuadrado entre 2. Y regresando al cambio de variable que hice inicialmente, esto sería igual a menos el logaritmo del coseno de x elevado al cuadrado entre 2 más mi constante de integración. Y ahora sí, eso sería todo el resultado de esta integral.
Y bueno, ahora vamos a resolver esta integral. De hecho, esta es la última integral de las integrales por cambio de variable del libro de Spivak. Y una vez más quiero decir que, aunque no son muchas integrales, de verdad ponen a prueba todos los procedimientos algebraicos que hayamos aprendido, más todos los procedimientos de integración que hayamos aprendido. De verdad, este libro tiene unas integrales bastante buenas. Obviamente necesitas muchísima práctica antes, porque de hecho, bueno, si ves, por ejemplo, las soluciones o algo así del libro, pues obviamente no están, ¿no? Y de hecho ni siquiera están todas, nada más hay unos cuantos problemas que tienen nada más el resultado, no te dicen nada más, ¿no? Entonces, pues nada más es como para comprobar si sí está bien tu resultado. Una vez más diciendo que si derivas siempre el resultado de la integral, te va a dar la función inicial original, entonces no hay ningún problema con eso. Por esa misma razón es que sé que muchas integrales de las que hago están bien. Bueno, no muchas, sino todas las que he estado subiendo. Entonces, ahora, vamos a ver cuál es el cambio de variable de esto. El cambio de variable, si yo tomara x, sería prácticamente inútil tomarlo. Por lo tanto, o tengo que agarrar logaritmo de x, o tengo que agarrar de plano logaritmo de x. Aquí sí no estoy tan seguro de saber cuál es el cambio de variable a tomar, así que voy a decir y me voy a arriesgar a tomar todo esto como el cambio de variable. Al derivarse me tiene que dar la cancelación de esto, es decir, u va a ser igual al logaritmo del logaritmo de x. Entonces decimos que la diferencial de u es igual a 1 entre el logaritmo de x que va a multiplicar a la derivada del logaritmo de x entre mi diferencial de x. Todavía no he terminado de derivar esto. Esto me quedaría como la diferencial de u es igual a 1 entre el logaritmo de x que va a multiplicar a 1 entre x que va a multiplicar a... ya es todo, nada más, 1 entre x. Entonces ahora sí, puedo decir que esto por mi diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de u es igual a 1 entre x por el logaritmo de x por mi diferencial de x. Y como pueden darse cuenta, no estaba equivocado porque al momento de despejarlo, sí se me va a cancelar. Entonces voy a decir que diferencial de u, este x logaritmo de x que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando de este lado. Por lo tanto sería la diferencial de u que multiplica a x logaritmo de x es igual a mi diferencial de x. Entonces, si nos damos cuenta, esto que tengo aquí, x logaritmo de x, es esto que está aquí. Por lo tanto, mi cambio de variable está bastante bien. Esto va a ser igual a la integral de u, que es todo esto que tomé, entre x logaritmo de x por mi diferencial de x, que es la diferencial de u de x logaritmo de x. Y si nos damos cuenta, x con x se van, logaritmo de x con logaritmo de x se van, y esto me daría solamente, ya voy a borrar esto porque me está quitando espacio, solamente me daría la integral de u por mi diferencial de u. Así de simple, así de sencillo, ya salió la integral. Entonces, esto es una integral de la forma exponencial, u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1. Por lo tanto, esto es igual a u a la 1 más 1 entre 1 más 1. Esto sería igual a u al cuadrado entre 2. Por lo tanto, regresando a nuestro cambio de variable inicial, esto sería igual a el logaritmo del logaritmo de x al cuadrado entre 2 más mi constante de integración, y esto sería el resultado de esta integral. Entonces, rápidamente quiero decir algo, y es que al momento de tomar mi cambio de variable, lo que yo hice fue medio derivar. No digo que las derivé simplemente al verlas, sino que medio derivé todo esto y quería ver qué es lo que se podía cancelar. De hecho, esto, aplicando la regla de la cadena, casi era evidente que iba a cancelar esto que está aquí. Entonces, recuerden que estas derivadas ya no las hago paso por paso porque se supone que en integral ya sabemos derivar. Entonces, por esta razón no hago las derivadas paso a paso. Sin embargo,
voy a subir videos de derivadas. Para los que estén viendo estos videos y ya estén subidos aparte de los videos de derivadas, pues vayan a verlos y así pues se apoyen con mis videos de integrales y con mis videos de derivadas, y así puedan resolver los problemas con muchísima mayor facilidad. Entonces, este sería el resultado del último problema de integrales por cambio de variable del libro de Spivak. Y bueno, les recuerdo que yo soy Daxon de Can Find My Control. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y los canales de YouTube y la página de Facebook. Entonces, nos vemos en el próximo video. Les recuerdo una vez más que yo soy Daxon de Can Find My Control. Y quiero decir una cosa rápidamente, y es que este libro de Spivak es sumamente bueno cuando ya sabes integrar. Cuando ya sabes integrar, este libro te sirve muchísimo para reforzar esos conocimientos. Sin embargo, el libro de Spivak para iniciar no es nada recomendable. Entonces, nos vemos en el próximo video.